Hola, estamos aquí una vez más de regreso en un segmento de Esperanza para la Familia. Soy Berta Álvarez y esta es la segunda parte de el segmento que se titula Mi valor en oro. Estuvimos analizando en el otro segmento sobre el valor que tenemos delante de los ojos de Dios y cómo en Lamentaciones capítulo 4 versículo 2 dice que los hijos de Sión preciados y estimados más que el oro puro. Y vimos el Salmo 139 y usted lo puede leer en su casita, ¿verdad? Es un salmo largo, está muy interesante, muy bueno, sobre la manera como Dios nos hace saber, nos hace ver qué tan importantes somos delante de los ojos de Dios y analizando esta expresión que personas dicen que tal y tal persona vale lo que pesa en oro. O sea, dijimos que una persona que pesa 70 kilos, que serían como 154 libras, si fuera así, pues una persona podría valer hasta $600,000, ¿verdad? Más de medio millón de dólares. Entonces, es algo bien impresionante pensar el valor que una persona puede tener, ¿verdad? Delante de los ojos de Dios. El problema es cuando nuestro autoestima, que es lo que hemos venido analizando, nuestro valor propio está dañado o está deteriorado y nos vemos o creemos que nos sentimos desvalorizados por el rechazo de otras personas a nuestro alrededor o circunstancias que estemos viviendo difíciles en la vida y que lastiman nuestro autoestima. Y lamentablemente hay personas que viven así por mucho tiempo, con un desvalor, con una inseguridad de sus propias vidas. Entonces, analizando el Salmo 139, quizás pueda cambiar nuestra perspectiva de ver la vida. En el pasado estuvimos hablando sobre Dori, una niña que creó, que vivió, fue criada en orfanatorios donde su mamá la llevó a ella y a su hermana, y ahí vivió muchísimo maltrato, mucho abuso de todas formas, físico, emocional, sexual. Y ella se creía completamente desvalorizada y estaba ella segura que ella no valía nada, que no valía nada y que nadie la podía querer, porque su mamá no la quería y se lo hacía saber, y las personas en el orfanatorio se lo repetían infinidad de veces. Entonces, ella creció con esta sensación, con este pensamiento de desvalor. Ella estaba segura que ni siquiera Dios la podía amar. Pero en una ocasión vinieron unos jóvenes al orfanatorio y los jóvenes estuvieron ahí diciendo cosas de la Biblia y cosas de Dios. Y antes de salirse una de ellas, antes de irse, a uno de los jóvenes se volteó y le dijo con calma y con toda sinceridad, mirándola a los ojos directamente, le dijo: si se les olvida todo lo que les hemos dicho, solamente recuerden que Dios les ama. Y ella recibió esas palabras y fue un shock para ella, porque cuando le dijeron a ella, Dios les ama, y la estaban mirando, eso se le quedó y fue algo muy impactante para ella. Y entonces ella decidió hablar con Dios y dice que ella le dijo: Señor, ellos dicen que me amas y nadie a mí me ama, pero si tú quieres, Señor, yo puedo ser tuya. Y en ese momento dice ella que llegó una paz indescriptible a su vida y ella supo que esto era de Dios. En ese momento llegó el amor, ella recibió el amor divino de Dios y ahí empezó la búsqueda de Dori en eh, eh,
después de esas palabras y después de esa oración, las cuales cambiaron su vida y posteriormente se casó con un hombre y se fueron de misioneros a otro país. Entonces la esperanza, la luz llegó a su vida cuando ella entendió la realidad de que Dios la amaba, aun cuando ella verdaderamente creía que no era merecedora del amor de nadie. Y yo creo que algo como esto nos puede ayudar a asimilar la magnitud del amor de Dios uh, a través de este pasaje que estamos analizando del Salmo 139. Estuvimos analizando anteriormente hasta los versículos del 1 al 16. Estuvimos viendo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y vimos que Dios nos conoce, que Dios nos protege, que el Espíritu de Dios está en todas partes y que Dios nos creó. Hasta ahí estuvimos analizando en el versículo 16. Vamos a ver que los versículos 17 y 18 del Salmo 139 dice que los pensamientos de Dios son de amor para nosotros. La Biblia nos dice que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios nos ama, Dios tiene pensamientos preciosos de nosotros, sobre nosotros. Es interesante porque a veces creemos las mentiras que otras personas nos dicen, pero no solamente las creemos, lo que otras personas nos dicen, sino que a veces nosotros mismos decimos, no, es que yo no sirvo para nada. Ay, no, es que yo nunca puedo hacer nada bien. Ay, es que a mí no me sale nada bien. Y nosotros mismos tenemos pensamientos negativos de nosotros. Interesantemente, porque no solamente los oímos de las otras personas y los creemos, pero peor aún es cuando nosotros creemos los pensamientos negativos de nosotros mismos. No es así con el Señor. Dice la palabra de Dios, el 17 dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Esto se está refiriendo a los pensamientos de Dios hacia nosotros. Y dice el 18, si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Eso es por aceptar los pensamientos de Dios. Sus pensamientos acerca de mí son preciosos. La suma de ellas, de esos pensamientos, son grandes y los pensamientos se multiplican más que la arena. Es bien interesante porque yo no sé de ustedes, pero a mí me gusta cuando yo oigo que alguien me dice, sí, fulana de tal me habló muy bien de ti. Y así como que eso nos da una sensación agradable en nuestro ser, saber que alguien expresó bien de nosotros, porque queremos saber que una persona hable palabras positivas o de afecto hacia nosotros. Bueno, puede ser así y es bueno cuando lo oímos, pero yo creo que más bueno podría ser si podemos aceptar la realidad, que los pensamientos de Dios son de continuo, de amor hacia nosotros, de valor hacia nosotros. Mateo 6:26, Mateo 6:26 dice, mirad a las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta a las aves. Y luego dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Entonces, eso es como Dios nos ve. Dios ve a las aves, las valora, las alimenta. Entonces nos está diciendo, ¿no vales tú más que un pajarito? Entonces, la realidad es que delante de los ojos de Dios, sí lo valemos y debemos de aceptar
esa realidad como tal. Los versículos 19 al 22 nos hablan, del 19 al 22 nos habla de cómo hay un rechazo. Dice: de cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Los versículos hasta el 22 nos hablan de las personas perversas, de las personas que están en contra de Dios. Y dice ahí el salmista: yo rechazo a las personas que te rechazan, Señor. Yo creo que es muy interesante cómo están entretejidos esos versículos ahí en medio de todos estos que hablan de asegurarnos el amor de Dios. Y yo creo que quizás pueda ser para ponernos a pensar, a crear límites alrededor de nuestras vidas de personas que piensan, que se expresan mal, que blasfeman en nombre de Dios, que hablan mal en contra de Dios mismo, para crear un límite y mantenernos alejados. Porque si son personas capaces de blasfemar el nombre de Dios, ¿qué esperanza podríamos tener de que se expresen positivamente de nosotros? Entonces ahí es algo que necesitamos considerar, de mantener una cierta distancia. En los versículos que siguen, el versículo 23 y 24, nos están hablando de eh, la manera como Dios está analizando o puede analizar nuestra propia vida. Dios nos examina y nos prueba. Me encantan estos versículos, me gusta mucho leerlos para mí misma y para compartirlos. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este es un pasaje que nos debería de llevar constantemente allí. Analizar, es como poner el corazón delante de Dios y decir: Señor, ¿qué hay en mi corazón? Redargúyeme, Señor. Muéstrame si hay alguna cosa, una manera que esté pensando. Señálame cualquier pensamiento que te ofenda. Si hay pensamientos que estén en contra de tu palabra. Se requiere la sinceridad, o se requiere la humildad para querer ir delante de Dios y pedirle que nos guíe y nos dirija, que nos lleve a examinarnos, para nosotros poder responder positivamente el cambio que Él esté llevando a cabo en nuestras vidas. Porque Dios nos trae a diferentes etapas a nuestras vidas, y a veces quizás podemos desviarnos, podemos renegar en contra de nuestras circunstancias, podemos sentir que estamos tocando fondo, y yo creo que es bueno ir delante de Dios y decir: Señor, aquí está mi corazón. Examínalo, Dios. Eh, Quiero que me guíes, Señor, para que me muestres cuál es la motivación de lo que estoy haciendo, por qué hago lo que hago, o por qué reacciono como reacciono. Muéstrame si hay algo que debo de cambiar. Muéstrame, Señor, si hay algo que debo de ajustar en mi propia vida. Esto implica ir delante de la presencia de Dios, y qué bueno qué bueno fuera que después de reconocer, después de aceptar la realidad de que eh, Dios nos ha creado, de que tenemos un valor grande delante de Dios, que su presencia está en cada detalle de nuestra vida, el poder ir delante de Él, especialmente si tenemos alguna
sensación de incomodidad de haber respondido a cierta persona o a cierta circunstancia de una manera dudosa, de una manera no muy propia, el poder reconocer y admitir esto y decidir ir delante de la presencia de Dios para que nos haga ver nuestras faltas, wow, eso es algo grande. Eso no es cualquier cosa. Hacer ajustes, eh, pidiendo perdón a Dios, principalmente, especialmente, arreglando nuestras cuentas con Dios o quizás arreglar las cuentas con alguna persona que nos rodee, en la cual o hemos obrado mal o hemos reaccionado negativamente o inapropiadamente. El salmo todo este salmo, el salmo 139, le animo para que lo lea, le animo para que lo analice versículo por versículo, sección por sección, como dijimos, pareciera como que está seccionado, ¿verdad? Unas partes donde nos habla de que Dios nos conoce, de que otra parte de que Dios nos protege, de la presencia de Dios en nuestra vida, la creación que somos de Dios, ¿verdad? Y luego la parte de los enemigos. Cada una de estas secciones podemos ver, analizar que verdaderamente somos algo de mucho valor delante de los ojos de Dios, que como personas, eh, quizás el pasar por algún vado en nuestras vidas, batallando con nuestro valor propio, eh, es normal. En ocasiones quizás podemos sentir el rompimiento de una relación, ah, el alejamiento de una cierta persona muy en contra de nuestro deseo o nuestra propia decisión. Podemos sentir el rechazo de alguna persona o una circunstancia de mucha, pero mucha adversidad que quizás nos hace cuestionar el propósito de nuestra vida. Y vamos pasando a través de nuestro caminar con el Señor, por todas estas etapas donde a veces en menor o en mayor grado sentimos como que si la presencia de Dios no estuviera en nuestras vidas. Yo levanto mi mano y yo digo, que yo misma, yo puedo decir que he sentido algunos vados en mi vida donde no cuestiono la presencia de Dios necesariamente, pero esa sensación de aislamiento, de separación, de desconexión llega a veces a nuestra vida. No necesariamente significa que somos menos espirituales o que estamos ya fuera completamente de los caminos de Dios, pero esa sensación, ese hueco o ese vacío puede llegar a nuestras vidas. El problema es cuando nos aislamos de una manera completa, nos encerramos en nosotros mismos y en lugar de analizar, de ver pasajes como estos, como el Salmo 139, que nos pueden reafirmar la presencia de Dios. Hay situaciones, y las he visto más veces de lo que quisiera, donde las personas se mantienen en un estado de aislamiento, de separación, inclusive de amargura, de aflicción por tiempos demasiado prolongados. Eh, es muy peligroso, puede ser un tiempo muy, pero muy peligroso, cuando en realidad podríamos adentrarnos en la palabra de Dios, tratar de conectarnos con otras personas alrededor de nosotros que nos puedan afirmar nuestro valor,
quiénes somos en Cristo y podemos ver esto también en Efesios, todo el libro de Efesios nos habla sobre esto. Yo creo que tenemos que tener cuidado. Le invito a usted, si usted ha estado caminando con el Señor y ha llegado a una etapa de su vida donde siente una especie de debilidad, busque a una persona. Le animo a que busque a alguien que usted pueda sentir la seguridad para poder hablar, para poder compartir lo que está sintiendo. Y también le animo para que escriba lo que está sintiendo, lo que le fue en ese día, cómo le fue en sus circunstancias, de manera que usted pueda drenar, pueda ya sea hablando con otra persona o escribiendo cómo ha estado pasando los últimos días para que su corazón no retenga, sino que drene. Le animaría, si usted está pasando por un tiempo de mucha aflicción, le animo, de veras, a que usted quisiera memorizar versículos de este pasaje. Yo trato de memorizar versículos y me he memorizado salmos. Si pudiera tratar de memorizar una buena cantidad de este salmo, el 139, yo creo que sería algo muy, pero muy enriquecedor para su propia vida. Si usted es una persona que no está caminando con el Señor, que no va a ninguna iglesia, que está escuchando este programa, pero no está asentada en una congregación y quizás usted mismo se cuestione y se pregunte por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Quizás usted mismo dice, si yo muriera, yo no sé a dónde yo iría. Bueno, tengo buenas noticias para usted. Yo le quiero compartir a usted que usted primeramente, para poder sentir todo lo que dice la realidad y las verdades del Salmo 139, usted necesita tener un acercamiento con el Señor. Usted puede llegar a tener la seguridad de la presencia de Dios ahora mismo y saber que cuando usted muera va a ir al cielo. Para esto le quiero compartir lo que la palabra de Dios dice. En Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. O sea, no hay ninguna persona justa, no hay ninguna persona que no tenga pecado. Todos somos pecadores. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la muerte espiritual. Entonces todos somos pecadores y todos merecemos la muerte, la muerte espiritual, el castigo eterno. Pero también la Biblia nos da una esperanza con la palabra de Dios en San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos da una esperanza que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y esa fue la muestra de amor de Dios para darnos la oportunidad de que al creer en el Señor Jesús, nuestros pecados puedan ser perdonados y la seguridad de la vida eterna también viene junto con esto. Eso quiere decir que Dios nos perdona nuestros pecados y cuando muramos nos da la oportunidad, el privilegio, el regalo de la vida eterna. Es un paquete completo. Así que la decisión es suya. Si usted quiere entregar su vida al Señor para poder sentir que usted tiene un verdadero valor personal, una autoestima de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, entonces usted puede recibir este regalo del perdón de pecados y la vida eterna. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, si usted quiere invocar, quiere orar en este día, esta oración
repita junto conmigo y dígale: bendito Dios, vengo delante de ti reconociendo que tengo pecado y que merezco el castigo eterno. En estos momentos me arrepiento de todos mis pecados y te pido que entres a mi corazón, me perdones y me des la vida eterna. Gracias por perdonarme, gracias por salvarme. En el nombre de Cristo. Amén. Pues le felicito por haber hecho esta oración. Le animo para que lea la palabra de Dios, consígase una Biblia, y una de las mejores cosas que puede hacer es leer el Salmo 139 que analizamos y poder entender y ver que verdaderamente usted tiene un gran valor delante de los ojos de Dios. Que Dios les bendiga. Me despido de usted esperando estar pronto con otro segmento. Que Dios le bendiga.